Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Vamos allá. Buenas, y cuidado porque madre mía la cantidad de actualizaciones que nos han llegado sobre ciertos videojuegos en las últimas horas. Ojo, porque tenemos novedades sobre algunos de los títulos que más me habéis estado preguntando, como es el caso del Judas. ¿Os acordáis? Este videojuego que es del creador de BioShock. Pues este videojuego ha recibido actualizaciones bastante potentes sobre lo que va a acabar siendo. Aunque tenemos todavía una serie de dudas que trasladaré por aquí. Luego, tenemos muchas actualizaciones importantes acerca de Xbox, tanto con uno de sus videojuegos que tiene que llegar a nuevas plataformas, como también acerca de, pues, un poco lo que es su sistema general, ¿no? Lo que es el ecosistema Xbox. Luego, más allá de eso, también tenemos novedades bastante interesantes sobre otro videojuego que esperáis mucho, como es Fatal Frame 2 Remake, y así como unas últimas actualizaciones sobre videojuegos que también están muy cerca de salir. Así que al lío. Arrancamos particularmente con este videojuego, Grounded 2, título que se lanzó durante el verano pasado en acceso anticipado para Xbox y para PC. Un título que próximamente también se ha anunciado que tiene que llegar a las consolas PlayStation, y entiendo que en algún momento debería de llegar a Nintendo Switch 2, así como hizo la primera entrega. Y ahora lo que tenemos es una actualización que me gusta mucho, la actualización tóxica. Sí, tenemos nuevas cositas, como por ejemplo un nuevo bioma, una expansión de todo ese gigantesco jardín que venimos recorriendo desde hace ya unos cuantos meses. En este caso, las nuevas zonas consisten en una jungla de zanahorias y también en un huerto de calabazas, aparte de ciertos lugares y escondites secretos completamente nuevos en entornos que ya conocíamos, y todo ello obviamente con su propia fauna, con sus propios bichos que nos vamos a encontrar por ahí. Habrá nuevas especies e incluso habrá una nueva montura, Ladybug. Ya se podrá montar, y en este caso tendrá un cañón de agua, por ejemplo, para limpiar todo lo que es la zona corrosiva. También podrán vestir enemigos, regenerar salud con el paso del tiempo, al menos así es como nos lo describen ellos. En resumidas cuentas, el juego no para de crecer. Obviamente habrá nuevas amenazas y también nuevas construcciones. Podremos moldear el mundo de una manera mucho más profunda. Se han optimizado ciertos sistemas a nivel general, tanto en consola como en PC. Y además de todo, también por lo visto lo que son los paquetes cosméticos se están ampliando, para que así pueda decorar un poco todo más a tu gusto, para que el videojuego sea todavía mucho más personalizado. Y ojo, porque estamos hablando de un acceso anticipado. Para mí, lo que hacen con estos videojuegos no tiene ninguna clase de sentido. Son mucho más completos que otros videojuegos cuando ya están terminados, y estos todavía están en plena hoja de ruta. De hecho, en la propia página sugieren que los próximos contenidos también están muy cerca. Ya lo tenéis disponible de una manera completamente gratuita, tanto si lo tenéis en propiedad como si lo estáis jugando a través del Game Pass. Da exactamente igual. Os comento, por cierto, una noticia relacionada con Xbox, ya que estamos mencionándolos por aquí a modo de paréntesis, porque tenemos dos actualizaciones bastante importantes. Una es un mero dato, bastante curioso, lo tengamos precisamente como una curiosidad, valga la redundancia. Microsoft ha comentado que los videojuegos que disponen del sistema Play Anywhere están teniendo un 20% más de retención de audiencia que los videojuegos que no lo tienen. Así lo han comunicado, y esto pues parece que es una tendencia al alza, que la gente le está dando mucha importancia a que un videojuego lleve esa etiqueta. ¿Y por qué sucede esto? Se preguntará quizá más de uno. ¿Por qué un videojuego, por el mero hecho de tener más posibilidades, te retiene más tiempo, si el videojuego depende más bien de que sea bueno o malo? Pues a ver, obviamente, cuando tú
tienes un videojuego y dependes de que la consola esté libre en tu habitación, en el salón o donde corresponda, pues tu tiempo se limita más a la disposición de ese lugar, porque a lo mejor, pues yo qué sé, tu pareja, tu familia quiere ver otra cosa o están ocupados con otro tema. Yo a lo mejor pues digo, mira, no me apetece estar en el salón, pues me pongo a jugar a través del teléfono móvil al mismo videojuego o a través del ordenador, porque tengo un ordenador portátil y cosas un poco de ese estilo. Al final eso está consiguiendo que haya una mayor tasa de retención y una mayor aceptación. La gente tiene más predisposición a comprar videojuegos si tienen la etiqueta Play Anywhere. Esto de hecho es algo que me habéis comentado muchos de vosotros en los últimos tiempos, que cuando ciertos videojuegos anuncian que tienen el sistema, como que les resultan mucho más atractivos, precisamente por la accesibilidad y obviamente, no menos importante, por lo que pueda pasar a futuro. Microsoft básicamente la manera que tiene de fidelizar a la gente es hacerle ver segura su biblioteca de juegos, que cuando se compra un videojuego sepa que no depende de que en el futuro saquen otra videoconsola, porque las videoconsolas no las están tratando bien. Tienen de las mejores consolas que he jugado yo en toda mi vida. La cuestión es que obviamente no se sabe a futuro qué es lo que van a seguir haciendo, no se sabe cómo va a funcionar su sistema y en este caso pues la gente entiendo que tenga dudas incluso de migrar a otros sistemas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tienes el Play Anywhere pues da exactamente igual porque no depende de la videoconsola. A futuro se supone que la nube tiene que llegar a todas partes y que la nube tiene que funcionar bien, al igual que mucha gente que migra al PC pues tiene muchos de sus videojuegos de Xbox allí esperando, con lo cual pues esto ha sido un atractivo muy grande. Incluso en los últimos tiempos está teniendo más aceptación la etiqueta Play Anywhere que el propio Game Pass, y no es moco de pavo lo que se está diciendo, pero bueno. Otra cosita por aquí. También se ha actualizado la experiencia de videojuegos en la nube en modo escritorio. Dentro del ordenador y demás, la experiencia se tiene que ver así tal y como la estoy dejando en pantalla, que para los que me tenéis a modo de podcast o no podéis verlo, pues en este caso básicamente es la estructura que tiene la videoconsola. Una línea horizontal de iconos, precisamente con las últimas aplicaciones o en este caso videojuegos que hayas utilizado. Más abajo pues te encuentras las típicas sugerencias de videojuegos que están jugando tus amigos agregados y cosas un poco de ese estilo. Y la verdad que esto me resulta muy interesante porque es lo que acabo de comentar. Básicamente quieren que a través de la nube sigas teniendo un poco la experiencia de usuario que se suele tener en videoconsola. La experiencia sencilla, rápida, accesible, con tu biblioteca de juegos a mano, también con la biblioteca de Game Pass por ahí cerca, por si quieres iniciar cualquiera de esos videojuegos. Y claro, pues lo último que agregaron, que ya lo tenéis todos tanto en consola como en PC como en nube, es como un listado de los últimos videojuegos que has ejecutado independientemente del sistema, para que sí tengas un acceso rápido, para que veas en todas partes básicamente lo mismo, que cuando yo me conecte en un futuro y lo actualicen al teléfono móvil para jugar en la nube, pues tenga literalmente el mismo escritorio que tengo en videoconsola. Y eso es lo que se supone que también quieren trasladar a la próxima plataforma, pero bueno, de eso ya hablaremos un poco más adelante. Todo esto, pues obviamente sigue bastante supeditado a que la nube mejore su funcionamiento. Yo debo decir que las últimas experiencias que he tenido con nube han sido muy positivas, no son experiencias muy prolongadas, pero en general casi cualquier videojuego que inicio ya me va muy bien. Y luego pues lo que tiene que llegar es a más países, que hay gente que dice, oye, ¿por qué pides que llegue a otros países que no son el tuyo ni que te afectara? Se llama empatía. Me sigue gente de muchos países que le gustaría tener este sistema, pero bueno, ya lo comentaremos también más adelante. Porque ahora tenemos que hablar de Judas. Ojo, porque sé que muchos tenéis unas ganas tremendas de jugar a este videojuego. Ya sabéis que es del creador de BioShock, un título de acción en primera persona que va a ser mucho más profundo de lo que la gente se está pensando. Pues en una nueva preview que ha habido de este videojuego precisamente se han comentado los siguientes puntos. Por una parte, parece ser que este videojuego tendrá una libertad tremenda. No os esperen ustedes un videojuego lineal al estilo BioShock. Tendrá pues ciertas cosas que os recuerden mucho ese videojuego, pero pretende ser más denso y profundo. Por ejemplo, las decisiones obviamente van a afectar al desarrollo de los acontecimientos, pero ellos quieren ir un paso todavía mucho más lejos de simplemente tomar una decisión u otra cuando llegas al final del videojuego. La cuestión es que incluso lo que harás en las misiones secundarias va a afectar
a lo que hacen ciertos personajes. Todo va a contar en este videojuego, o al menos esa es la idea. Relaciones y confianza es uno de los puntos que más se ha destacado durante lo que se ha comentado. Los personajes pueden confiar más o menos en ti según lo que vayas haciendo a lo largo del videojuego. Y obviamente parece que podrás regresar a múltiples zonas, parece que podrás contactar con muchos de ellos conforme se desarrolla la trama y obviamente por supuesto habrá una historia relativamente clara para seguir avanzando. Lo que pasa que eso, habrá múltiples resoluciones incluso de las misiones secundarias y todo ello pues afecta al desenlace. En resumidas cuentas, no se esperen ustedes un shooter, no se esperen ustedes un simple juego de disparos, de ir para adelante y poca cosa más. No, la cuestión es que en este videojuego todo va a contar y cada partida pretende ser completamente diferente. Lo denominan pues básicamente una narrativa reactiva. Así es como básicamente se habla de este videojuego, una narrativa que va evolucionando en función de tus decisiones y eso pues te dará una trama incluso por momentos completamente distinta. Lo que comentan es que va a ser un escenario que se ambienta en una gigantesca nave y ahí pues la humanidad vive como su final, ahí están como en sus últimos momentos por así decirlo, y la cuestión es que eso pues va a repercutir un poco en el humor que te vas a encontrar en el ambiente, un poco también incluso la hostilidad de ciertos personajes y todo ello, como he comentado antes, se podrá ir amoldando. Todo ello pues con la seña de identidad que ha tenido siempre este creador, que parece ser que ha tenido un desarrollo de 5 años para, digamos, proponer todo este sistema. No hay fecha concreta de lanzamiento, ni siquiera dice que se vaya a lanzar este año, pero que el videojuego evoluciona favorablemente y que se lo están pasando bien, que realmente ellos no tienen una excesiva prisa por lanzar el videojuego, ni parece que tampoco la compañía les esté dando toques de atención, con lo cual pues si tiene que tardar y sale bien, que tarde mucho. Igualmente hay muchos que nos dicen que este año tenemos que esperar grandes novedades, puede que incluso den la fecha de lanzamiento, pero lo dicho, que tengan lo que tengan que tardar, que no queremos más decepciones en esta industria. Ahora vamos a hablar de un videojuego que está mucho más cerca y que ya tiene fecha de lanzamiento. Estamos hablando de Fatal Frame 2 Remake. Ya sabéis, un videojuego mítico de terror en el cual pues tú tenías que utilizar una cámara para derrotar o capturar a diferentes fantasmas que están pues en diferentes lugares, valga la redundancia. Es un videojuego con el que se pasa bastante mal, porque es el típico título donde todo va muy lento, las protagonistas no es que sean especialmente rápidas utilizando la cámara, ni tampoco desplazándose, y tú vas viendo como el fantasma se va acercando a ti cada momento, mientras tú todavía no has terminado de apuntar con el objetivo. Bueno, una experiencia increíble, uno de los videojuegos más influyentes que ha habido también, hay que decirlo así, en esta industria. Pues vale, no tenemos nada nuevo que aportar sobre eso, el videojuego ya se sabe que se lanza el próximo 12 de marzo, lo tenéis por aquí, pero el día 5 de marzo, para todas las plataformas, porque se lanza en todas las consolas de generación actual y PC, vais a tener una demo a vuestra disposición para que comprobéis si la mejora respecto al clásico a nivel gráfico, a nivel de juego y ese tipo de cosas es lo suficientemente importante como para pagar lo que vale este título, que al fin y al cabo, si no recuerdo mal, son unos 50 pavos, ¿vale? Y entiendo que haya mucha gente reticente porque se trata de un videojuego bastante añejo. Y claro, pues se han tomado la molestia de sacar una demo para que eso lo veas por ti mismo, lo cual me merece un aplauso, así os lo digo. Además, os comento que lo que avancéis en esa demo, que será el principio del videojuego, entiendo que el primer fantasma, seguramente, pues se transfiere a la partida final. Es decir, que luego cuando te compres el videojuego, sea de lanzamiento más adelante, lo que hayas avanzado, ahí seguirá esperándote, con lo cual pues no perdéis nada y sale un poco antes. Otro videojuego del cual tenemos actualizaciones y que esperamos con bastantes ganas es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Control Resonant, título del cual hemos hablado hace poco en el canal. Os traje algunas de las últimas actualizaciones donde por ejemplo se nos comentaba que no era necesario jugar al videojuego llamado Control del año 2019, que esto no se va a sentir tanto como una secuela sin más, sino que será pues otro videojuego dentro del mismo universo. Al fin y al cabo es el universo de Remedy, ¿vale? Pero la cuestión es que no es dependiente de aquel título. Pero hay otra serie de dudas que todavía no se habían aclarado hasta las últimas horas. No va a ser un videojuego de mundo abierto.
algunos tenían esa duda al ver las primeras imágenes, ya que se veía o se percibía una gran ciudad donde tú tenías verticalidad absoluta para recorrerla y como que había demasiado espacio para moverse, y algunos habían empezado a especular un poco con esa posibilidad. En principio nos ha comentado el estudio que no, que va a ser un videojuego de amplio recorrido y muy rápido. Los escenarios se van a formar y deformar como en todos los videojuegos que hace esta gente, pero que no se va a sentir de mundo abierto necesariamente. Lo que sí tendrá es mucha libertad de acción y movimiento. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues recordad el videojuego anterior. Control realmente es un Metroidvania, es un videojuego que va interconectando zonas hasta que tienes un inmenso mapa al que acceder desde diferentes puertas, y también tenías mucha verticalidad. Realmente es un videojuego que conforme vas avanzando y vas progresando en tus poderes, cada vez lo puedes recorrer todo mucho más rápido. Y ese es el aspecto que creo que va a tener este videojuego, solo que en vez de utilizar un edificio como entorno, tendrás una ciudad. Posiblemente la forma de recorrerla sea muy parecida a la del Control de 2019. Así que por esa parte, el videojuego me suena que va a ser relativamente continuista, aunque en otros aspectos mucho más ambicioso y con mucha más acción. Otro videojuego del que también me gustaría hablar mucho en el canal es este que estáis viendo en pantalla, Nioh 3, título que estará disponible a partir del próximo 6 de febrero, del cual pues no tengo nada nuevo que aportar a nivel de estilo de juego y ese tipo de cosas. Ya han mostrado sobradamente que este título va a ser relativamente continuista con los dos anteriores, solo que creo que han dado un salto de calidad bastante interesante en el aspecto visual, y veremos incluso también han nivelado un poco mejor lo que es la dificultad. No porque no quiera que el videojuego no sea difícil, estos videojuegos son un desafío y es donde está la parte gratificante, sino porque sobre todo en Nioh 2 había ciertos momentos y ciertos jefes que de repente se volvían demasiado complicados de un combate a otro, y eso pues es algo que tienen que medir un poco mejor, porque hubo una alta tasa de abandono de los videojuegos anteriores, y aquí pues entiendo que eso lo habrán subsanado, pero como digo, no tengo nada nuevo que aportar acerca de eso, simplemente que la descarga previa, tanto en PlayStation 5 como en PC, que es donde se lanza el videojuego, estará disponible el día 4 de febrero, o sea un par de días antes, y esto es muy interesante sobre todo para la gente que quiera simplemente iniciar el videojuego en el momento en el que esté a nuestra disposición. El título ocupará 75 gigas, con lo cual es importante que ya lo tengáis instalado si no tenéis una buena fibra o tenéis una conexión que descargue muy despacio. Y luego, pues el videojuego se podrá jugar a partir de las 12 de la noche. Si se lanza el 6 de febrero, pues en la noche del 5 al 6, cuando llegue la medianoche, ahí estará en vuestra disposición, básicamente cuando entre el día. Así que si tenéis muchas ansias, estará disponible muy prontito, con lo cual pues ya podéis ir haciendo un poco de espacio en vuestros discos duros si es que os interesa afrontar esta aventura. Yo posiblemente con lo que se viene en febrero no tenga tiempo día 1, pero en fin, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos tratado hoy y disfrutar mucho de los videojuegos. Un saludo.